Mi hermano. No puede ser, Carlos. No. Puede ser. Estamos de vuelta, pero Y mira, estamos cerquita, lo puedo acá tocar. no está la división de todos los domingos, de todos los programas. Sí, pero Carlos, ¿dónde estamos? Dijimos Don- que íbamos a decir, Hay que decirlo, estamos en un lugar soñado así mismo, un lugar soñado. por mucho tiempo, nada más ni nada menos que en un cuarto de hotel. Así mismo, estamos en un hotelito muy bueno. Aquí hemos comido, ay María, de lo más bueno. Un cafecito, hemos tomado café. ¿Como cuántos cafés nos hemos tomado en estos últimos 2 días, 3 días que llevamos aquí? Yo creo que nos hemos llevado como unos 15 cafés. Probablemente Sí, te quedaste corto. sí, yo creo que sí. Pero mi gente, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en otro episodio más de Café Con Los los Carlos. Carlos. Pero, como habíamos dicho, realmente estamos ya. Estamos en Tierra Santa. Y realmente que esto tomó un tiempo, el que pudiera llevarse a cabo, pero no solo eso. Esto es algo que tú vas a poder experimentar también. Pero antes de entrar a todo esto comienza con un sueño, por un lado del lado de Carlos, por un lado del lado mío. Hay diferentes formas como Dios vino trabajando en nuestras vidas, pero yo creo que una de las cosas principales que hemos visto es que no es lo mismo uno hablar de algo que no lo ha experimentado que hablar de algo experimentado. ¿No te parece, Carlos? Sí, todo esto se remonta a mi adolescencia. Ayer, Esta mañana. pero esta mañana. Esta mañana, Algunas de las personas que van a escuchar este programa van a poder reconocer este nombre de una persona que impactó la vida de muchos de nosotros. Su nombre, Aníbal Palazzo. Él fue un gran líder de la Iglesia Cristiana Evangélica en Villa Real. Algunos lo conocen en este lugar como el Templo Transparente. Ellos allí tenían una escuela bíblica y en la escuela bíblica don Aníbal Palazzo era uno de mis profesores. En mi adolescencia, un día terminó la clase y él se acerca a mí y me dijo textualmente estas palabras, que aunque han pasado algunas horas desde que me lo dijo, todavía están muy frescas en mi memoria. Y él me dijo, tú vas a estar hablando, predicando, enseñando de este bendito libro, haciendo alusión a la Biblia, toda tu vida. Pero recuerda esto, no es lo mismo de hablar de un libro que leíste o estudiaste que hablar de una experiencia o tierra que has experimentado. wow. Así que haz planes de visitar Israel. Ese pensamiento, Carlos, realmente no es lo mismo uno hablar de algo que uno no ha experimentado. Parece como chisme. ¿Sabes ese jueguito de que te dicen de que ¿qué dice aquí? Y cuando termina la rueda, está algo totalmente diferente. A tú experimentar físicamente el estar en un lugar, verlo con tus ojos, tocarlo. No, a mí realmente que estos primeros días han sido realmente impactantes porque hay cositas que a veces uno las ha leído en la Biblia. Y no sé si mi gente vieron el video o el chorro de video y de cosas que hemos estado compartiendo, porque queremos que ustedes vean, no solamente que vengan, sino que también compartan con nosotros. Pero ver el puerto de donde se entiende que Jonás
salió. Y por mi lado, o sea, hubo un momento en que Dios habló a mi vida y me decía, Carlos, deja de correr para el otro lado como Jonás. O te vas a ir para donde quiero que tú camines, o te va a tocar como le pasó a Jonás. Y, y de ahí comenzó un impacto en mi vida y que ha hecho la transformación que nos ha permitido llegar hasta aquí donde estamos hoy. Hay muchas cosas. Yo estoy muy emocionado. Es como que todos los pensamientos me vienen a la misma vez. Por un lado, quiero honrar a don Aníbal Palazzo por la visión que él tuvo de sembrar en mi corazón algo que hoy, tiempo después, años después, décadas después, De caminutos. se ha transformado en una realidad. Si uno se pone a pensar, no queda la menor duda que no fue él siendo un instrumento del Espíritu de Dios. Porque decirle a un niño latinoamericano a los 14 años que piense en viajar a Israel. ¿Tú sabías dónde estaba Israel? Sí, yo sabía lo de Israel porque en esa época le prestaba más atención a los mapas de la Biblia que lo que le presto ahora. Yo en esa época, mira, yo sabía más de los mapas de Israel, es decir, de la geografía de Israel, que lo que sé ahora. En aquella época en las iglesias se enseñaban de las dispensaciones, así que yo podía dibujarte la gráfica de las 7 dispensaciones, cuándo iba a ser el rapto, la gran tribulación, el milenio, o sea, todo eso a los 14 años nos habían enseñado tantas cosas, así que sí yo sabía dónde quedaba Israel, pero la visión de él, de cómo, qué atrevimiento decirle a un niño eso, un atrevimiento de fe, de visión espiritual. Eso por un lado. La segunda es lo que el Espíritu de Dios me comunicó en ese momento a través de él. Como tú decías, es una verdad muy profunda. No es lo mismo estar hablando de un libro que hemos leído y estudiado a estar hablando y explicando de una tierra que estás pisando, que estás experimentando. Desde que estamos aquí, hemos aprendido un montón de cosas y el viaje recién empieza. Es decir, seguramente cuando termine el viaje vamos a haber aprendido tantas otras cosas. Pero déjenme decirles, la razón por la cual estamos aquí aprendiendo no es para engordar ni nuestra mente ni nuestra panza. Sí, porque lo más que hemos hecho es ejercicio. Mi gente, mira, en 2 días, esta porquería me ha dicho que llevo yo creo que casi 40 millas. Porque vinimos con nuestras amadas esposas que no quieren estar en cámara, ¿verdad? Y pues ellas quisieron caminar el primer día. Y caminamos por como una baranda al lado de la paralla, un camino. Y pensamos que estaba ahí cerquita. Pero esa cosa y dale, y dale. El primer día caminamos aproximadamente entre 10 y 11 millas, es decir, probablemente unos 18 kilómetros. Nada mal. Y el segundo día fuimos un poquito menos. Y después hoy nosotros nos quisimos ir, o sea, de aventureros. Israel la aventura total. Y entonces nos fuimos de aventureros, así que nos fuimos en tren, nos fuimos a caminar, a experimentar la cultura, a trabajar. Porque realmente el darnos cuenta de que por alguna razón Dios escogió al pueblo de Israel. O sea, hay algo en ellos que entonces el poder aprender de su cultura nos ayuda a poder traer a la vida lo que nos habla la palabra. Y entre todo eso, pues mira, hemos encontrado la casa de Simón,
Oh, sí, 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 la casa de Simón el curtidor, porque estuvimos en Jope y ustedes saben que hay varios personajes bíblicos. En una de las grabaciones que la pueden buscar, habla que es un lugar profético y apostólico. Profético porque Jope es famoso por la presencia del profeta Jonás, apostólico porque es famoso por las visitas de los apóstoles Pedro y Pablo. Y entonces después seguimos caminando, vimos el puerto Ujú, y nosotros meditamos y decíamos, todavía con todas las cosas, todo lo que sale de ese puerto. ujú, ¿Sí? Pensar el tiempo del Señor y ver las olas. ujú. Y meditamos y veíamos diferentes cosas. Pero claro, a mí me llama la atención que muchas veces, si no se toma el tiempo de entender la palabra, Ujú. es como que algo entra por un oído y sale por otro. De esa frase que tú acabas de decir da para varios programas. Sí, pero como nada más va a ser 2 horas de programita, déjame dar una ilustración de por qué es tan importante visitar esta tierra para entender algunas cosas, o por lo menos escuchar a aquellos que viven aquí y nos Ujú. enseñan, ¿no? Una de las cosas más, una de las frases más típicas de toda la Biblia, desde el libro de Éxodo, que se repite el número, creo que en Deuteronomio esta frase que le voy a decir ahora se menciona creo que 6 veces, está en profetas como Jeremías y otros lugares más. Cuando Dios llama a su pueblo de la esclavitud en Egipto, los llama a la libertad y se les promete una tierra. Ujú. Se les promete una tierra especial, porque es una tierra que fluye leche y miel. Espérate. Es una de las cosas que estábamos hablando y que a veces confundimos. Pero, o sea, nosotros por allá, del otro lado del charco, como dirían, Ujú, estamos acostumbrados a que la miel pues viene de un lado y que la leche viene de otro. ujú, Pero hemos visto que acá hay un sinnúmero de veces o un número de formas. Por ejemplo, la miel en Estados Unidos la conocemos solamente de las abejas. ujú. Cuando uno llega aquí y escucha a los que saben y aprende de los que enseñan, nos muestran que varias cosas. Primero que el símbolo que quiere reflejar la leche y la miel es que está hablando de un lugar que va a ser fértil, de un lugar, una tierra que va a llegar a ser próspera. Pero es muy interesante porque eh, yo vengo de Las Pampas, Argentina, el campo. Cuando uno piensa en la leche, lo que yo estoy pensando es en leche de vaca. Ajá. Cuando uno viene a este lugar, ¿dónde está la vaca, Sí, Carlos? aquí no sé, aquí yo no veo vacas, pero aquí hay leche de cuánta cosa hay. Sí, pero la referencia bíblica obviamente es más bien a la leche de cabras, a las Ujú. ovejas, o un estilo, tipo de ganado completamente diferente Diferente. al que uno estaría acostumbrado. En cuanto a la miel, pensamos en la miel, pensamos obviamente en un panal de miel, las abejas, etcétera. Y Y vimos uno acá, esta mañana, sí, en el claro. desayuno eh, tenían uno. Ajá. Pero eso era para Sí, decoración, decoración. se comía igual, pero cuando uno va y recorre esta tierra santa, esta tierra bendita, se va a encontrar con todo tipo de palmas. Y muchas de estas palmas producen dátiles, le llaman las datileras. Okay. Dicho sea de paso, a mi esposa le encantan los dátiles, así que hemos comido dátiles de diferentes lugares y nos gustan todos. Eh, Ninguno más rico que el dátil de la tierra de Israel. Yo nunca confieso haber comido un dátil tan fresco como el comí acá. Quiere decir que
El dátil que llega a nuestras tierras debe tener probablemente 3, 4, 5 meses de cosechado, y entonces uno lo nota por las arrugas y está un poquito medio sequito ya por afuera. Aquí yo he comido dátiles como si fueran frescos, como cuando uno come una ciruela, completamente recién extraído. Pero entonces, esto es solamente un ejemplo. La tierra fértil de la cual habla la Biblia, donde fluye, es decir, donde hay abundancia de leche y de miel. Los dos conceptos, leche, vaca, miel, abeja, se derribaron por completo, porque sí abundaba la leche, sí abundaba la miel, pero con una procedencia completamente diferente. Y todo esto para decirte, no es lo mismo, decía Aníbal Palazzo. No es lo mismo enseñar o leer o entender un libro que estás leyendo a experimentar la tierra de la cual ese libro está hablando. No, y me llama la atención el punto de que muchas veces la bendición está, pero a veces no entendemos cómo la bendición se ha de manifestar en nuestra vida. Y al no entenderlo, pues le buscamos de diferentes formas porque la queremos de nuestra manera. Y decimos, la palabra hay que poder entenderla, vivirla para que se haga eficaz en nuestra vida. Porque si no, es solamente un libro. O sea, porque no le estamos dando la oportunidad que haga la transformación. Y dicho sea de paso, los últimos 3 programas que hemos hablado de cómo cambiar. O sea, y ese proceso que ocurre en cada una de nuestras vidas. Pero para poder cambiar, yo tengo que estudiar el libro. Y si no estudio el libro, no puedo cambiar. Pero para estudiar el libro tengo que entender las palabras. Tengo que entender qué era lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. No es solamente pensar en el estudio de qué va a ocurrir al final, que es lo que ocurre a veces, que muchas personas se enfocan en el final y se olvidan que Dios los llamó a estar aquí, hoy, para que sean de impacto para otras vidas. Mucha tela para cortar, Carlos, mucha tela. Yo quisiera pensar en hacerte una invitación. En hacerte una invitación a que escuches una vez más la frase de aquel mentor, aquel gran profesor, don Aníbal, que dijo, no es lo mismo enseñar o predicar de un libro del cual has leído que hablar de una tierra la cual has experimentado, haciendo alusión a Tierra Santa, Israel. Así que queremos invitarte a que atesores esa frase, la guardes en tu corazón y te preguntes, ¿no será que quizás Dios quiera darte a ti la oportunidad de poder ir a experimentar Tierra Santa, Israel? Si Dios quiere prosperar ese deseo en tu corazón, queremos anunciarte que en este mismo mes de diciembre, es decir, en tan solamente 10 meses más, entre el 4 de diciembre y el 13 de diciembre, Carlos Vargas, Carlos Peralta, un servidor, los dos Carlos, te estamos invitando a que nos acompañes. A estar aquí. Aquí. A la Tierra Santa. Pues realmente una de las cosas que nos ha llamado tanta la atención es que al estar juntos nos podemos sentar y aprender juntos. A veces durante un servicio, durante a veces una célula, a veces uno estudia solo. No es lo mismo que tú sentarte con amigos y experimentar ese lugar y qué habla la palabra sobre ese lugar. Y fue tan impactante para mí. No estamos hablando de que fue una ballena, porque no dice que fue una ballena. Pero volviendo al punto de mi experiencia, lo que Dios había hablado a mi vida, de que dejara de correr como lo hizo Jonás. Cuando encontramos el lugar,
me trajo a la memoria ese momento y ver de dónde estuve, todas las cosas que ocurrieron para poder llegar a estar acá ahora. Vi la mano de Dios de una manera diferente en mi vida. Pero no solamente eso, el poder compartirlo con un ser querido ha sido impactante. Porque mi amada esposa, ella ha estado sacando fotos y videos y cuanta cosa, y no solamente de que nos ha ayudado, pero entonces ella está teniendo su experiencia en relación a su vida cristiana, que yo sé que está haciendo un impacto, y cuando nosotros volvamos, cómo ella se va a relacionar con sus amistades, en su trabajo, en la iglesia, en las diferentes cosas, es totalmente diferente. Y yo sé que, por ejemplo, tengo gente de mi oficina que está expectante en qué voy a compartir, porque a la que le dije que venía para Israel, lo primero que me dijeron es, ¿cuándo es que tú vas? Yo quiero ir contigo. Claro. Entonces me dijeron, cuando vuelvas, dame la información porque yo quiero ir. Y estamos compartiendo esto porque hemos sentido en nuestro corazón de no vivir la vida de solo de palabras, sino de hechos. De poder ser diferentes. De ser cristianos que vivan la palabra, que experimenten la palabra y que podamos no solamente experimentarla para nosotros, sino que nosotros estamos ya pensando en, espérate, cómo compartir para que otra gente pueda experimentar, cómo nuestros trabajos, nuestra iglesia, todo eso pueda tener un impacto para que, como lo que está ocurriendo en Kentucky, de que ha habido un avivamiento nuevo, que nosotros podamos ser las llamas de fuego, como dice la palabra, para que haya esa transformación en las vidas de todos los que están a nuestro alrededor. Carlos, déjame tratar de sintetizar algo que es imposible de sintetizar, imposible de resumir. Pero lo primero es la importancia de los sueños, la importancia de la visión, la importancia de poner lo imposible en las manos del cual todo es posible. Si puedes creer, dice la canción. Seguramente yo a los 14 años no entendí todo lo que don Aníbal me quiso decir. Por alguna razón Dios permitió que eso quedara en mi mente. Yo creo que me quedó como a María, que guardaba todas esas cosas en su corazón. No las entendía, pero las guardó. De esa manera, esa palabra profética quedó guardada en mi corazón. Y Dios permitió que vaya germinando. Así que lo primero que quiero decirte, mi querido amigo, es quizás Dios habló una palabra a tu corazón. Puede haber sido el año pasado, hace 10 años, hace 40 años. Quizás sea tiempo de volver a considerarla. Quizás sea tiempo de pensar de que está llegando la hora de que esa palabra sea una realidad en ti. Quizás sea el tiempo en desempolvar esas visiones. Quizás sea el tiempo de decir, si para Dios no hay nada imposible, aunque mis circunstancias presentes digan que es imposible, si para Dios no lo es, tampoco va a ser para mí. Así que te animamos. Quizás esa visión que tú dices hoy es imposible por la economía, por la inflación, por el desastre económico de mi país, quizás pensar en viajar a Israel sea una locura. Si no puedo llegar a fin de mes, ¿cómo puede poder viajar a Israel? Pero quizás, ponlo en oración, quizás sea Dios que está volviéndote a recordar una palabra que Él sembró en tu corazón. Quizás. Segundo, los dos Carlos somos completamente honestos y realistas. Sabemos que hay muchas personas que nos están escuchando y dicen, yo quiero ir con ustedes a Israel. Pero sabemos que hay personas que por diferentes circunstancias dicen, no,
no quiero, o algunos quizás digan quiero, pero no puedo, y no vamos a tratar de andar justificando porque sí o porque no. Queremos decirte que nosotros queremos compartir esto que estamos experimentando también contigo. Aunque nunca puedas venir a Tierra Santa, o aunque vengas a Tierra Santa sin los dos Carlos. Así que de a poquito vamos a seguir grabando videos, enseñanzas como esta que te compartimos hoy de esta tierra que fluye leche y miel. Y a medida que Dios nos está enseñando, vamos a estar compartiendo contigo para que tú también tengas tu propia experiencia de peregrinar a Tierra Santa, aunque sea a partir de tu teléfono, de YouTube, en tu televisor. Haremos lo mejor que podamos para compartir contigo estos regalos que el Señor nos está dando. Realmente el pensar de que el sueño comenzó en un momento. No sé si te ha pasado, Carlos, pero a veces los sueños tuyos, cuando se los cuentas a alguien, piensas que están locos. Y a lo mejor, querido amigo que nos está escuchando, el sueño no tiene que ser venir a Tierra Santa. Te estamos dando este ejemplo porque es uno de nuestros sueños que Dios nos ha permitido para otro sinnúmero de cosas que vamos a estar haciendo. Pero puede que Dios realmente te haya traído un sueño, una visión, una idea. Puedes llamarlo cualquiera de las tres. Y a veces está formada por lo único que visualmente tú has visto. Yo pensaba que la única forma que yo iba a poder compartir la palabra de Dios era dentro de las cuatro paredes en un púlpito de una iglesia. Pues cuando joven, entender o sentir que Dios me llamaba a comunicar su palabra era lo único que conocía. No te voy a decir que fue en el año 1985, por ahí, en los 80, por ahí. O sea, las computadoras no estaban tan avanzadas, no había tantas cosas. Pero el ver cómo Dios tomó y me formó y me dijo, espérate, no es por ahí por donde te quiero llevar, sino por acá para que puedas hacer algo diferente. Que el sueño que Dios puso en mí lo pude ver realizado en otros momentos. Así que, como Carlos mencionó, el sueño o la profecía o la idea que Dios ha puesto en ti, cuídala y no permitas que nadie te diga que no. Porque muchas veces las otras personas no van a entender porque Dios no se la dio a ellos, sino que te la dio a ti. Y ahí es donde tú puedes comenzar a ver y pedir la dirección de Dios para, como nosotros hablamos en los últimos 3 programas, de que Él comience a hacer el cambio necesario para que podamos lograr esa meta. Yo sé que después que terminamos este viaje, nos vamos a sentar como hacemos y vamos a darnos cuenta que hay un sinnúmero de áreas que Dios tuvo que moldear, cambiar, a lo mejor lijar, para nosotros poder llegar a estar aquí. No solamente la parte financiera, la parte espiritual, la parte relacional con nuestras esposas. O sea, un sinnúmero de cosas que quiero instarte, querido amigo, querida mía, que no ves. Número 1. Va a ver que dice cafeconloscarlos.com/Israel. No es solamente para las personas que desean venir. Yo sé que tú quieres recibir información. Yo sé que tú que nos estás viendo quieres mantenerte al tanto de cómo seguir aprendiendo más de la palabra. Así que te insto a que vayas a nuestra página, te suscribas para recibir la información de Israel, pero también te vamos a ir compartiendo otra información de cuando estamos haciendo los programas, las diferentes enseñanzas, porque realmente el vivir nuestros principios en este tiempo es más importante que cualquier otra cosa. Y eso es lo que queremos ayudarte a hacer. Que puedas vivir la palabra hoy. Si esta palabra
ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que la compartas. Quizás tú mismo conoces a alguna otra persona o muchas personas, amigos, amigas, hermanos, hermanas de las iglesias o quizás de alguna congregación anterior donde tú participabas, que tiene este sueño de venir a Tierra Santa. Y dile, Café con los Carlos está planificando un viaje en diciembre del 4 al 13 del 2023. Suscríbete ahí, Café con los Carlos, Diagonal Israel. Te enviaremos información sin ningún compromiso de tu parte. Mi sugerencia es no solamente que consideres venir y ponerlo en oración y comenzar a orar. Mi sugerencia es que no vengas solo, sola. Invita a 2, 3 amigos, quizás algún pariente. La experiencia va a ser extraordinaria. Mi gente, no se nos acabó el café, porque la diferencia de tiempo, pero mañana nos tenemos que levantar, déjame ver, si hago bien el cambio. 5:30 de la mañana. No, pero de allá, son como las 10 de la... Son 7 horas menos de donde nosotros vivimos. Por eso, así que son como Sería las como 11. como las 10:30 de la noche de Sí. allá, es las 5:30 de la mañana Por eso. acá. Nos tenemos que levantar bien temprano, vamos para unos cuantos lugares. No te vamos a decir porque quiero que te mantengas pendiente porque vamos a crear una colección de enseñanzas que estamos teniendo para acá, para que puedan ser de bendición a tu vida. Así que mi gente, ha sido un placer de verlos nuevamente. Yo sé que allá son las 3, por acá ya es bien tarde, así que tenemos que ir a dormir. Pero te esperamos en este programa de Café con los Carlos.